Bueno, pues hoy vamos a ver dos teoremas súper padres. Bueno, vamos a ver a lo mejor más teoremas padres. Ah, la última vez nos quedamos, bueno, divagué un poquito en cuanto a las aplicaciones que podíamos hacer, pero nos quedamos en un lema que traté de convencerlos de que era relevante, que era que una martingala, ups, ay Dios, de mucho. Bueno, una martingala la podían escribir como, exactamente, ese es el teorema. Entonces, una martingala la podían escribir, perdón, la función característica la podían describir como un pedazo de esta manera, compensado con este término que aparecía por aquí, ¿no? Entonces, piensen en esto como cualquier complejo, podrían tomarse el complejo I lambda, donde lambda es real, y esto se les convertiría en un positivo lambda cuadrado entre 2. Entonces, de cierta manera, esto les permite más o menos tener un control de la función característica mediante un control de bueno, una descripción de la función característica a partir de una descripción de la variación cuadrática. Eso nos va a hacer, ahorita vamos a ver por qué es útil. Eh, había un ejemplo que esto no estoy seguro de que lo vayamos a usar, pero no nada más esto era una martingala, sino que era una integral estocástica. Es casi una integral estocástica, o sea, la exponencial de Booleans, que era este término que definimos, el E, satisfacía que un incremento era una integral estocástica con respecto a la martingala subyacente. ¿Sale? Pero en particular era una martingala, entonces vamos a ver una aplicación bien directa de este resultado. ¿Ok? No sé no sé qué estaba hablando. Pero bueno, vamos a ver aplicaciones de, pues esto, si se recuerdan, todo salía de la fórmula de Ito, ¿no? Y esa va a ser una consecuencia directa. Primera consecuencia del teorema de Ito se llama teorema de caracterización de Levi. Y nos dice lo siguiente, nos dice que si tenemos eh, este, nos dice que si tenemos, o sea, un proceso estocástico con D componentes, perdón, que son proceso continuo adaptado, eh, proceso continuo adaptado. Entonces se tiene lo siguiente. Es equivalente a lo siguiente. Uno, que X es un proceso, adaptado, evidentemente me refiero a la aplicación F, ¿sale? Vamos a ver que X es un FT movimiento browniano. De dimensión D. Y esto es equivalente a que el proceso X consiste en martingalas locales. X1 hasta XD son martingalas locales. Esto es más débil, ¿no? Y lo único que necesitamos es que las variaciones cruzadas entre dos de estas
sean las mismas que las variaciones cruzadas de un movimiento browniano, que son exactamente estas, las habíamos visto antes. ¿Okay? Donde delta y J denota la delta de Kronecker. ¿Okay? Entonces, esto nos da, fíjense que es bastante poderoso. O sea, la propiedad de Martingala, bueno, yo antes pensaba que era muy general. Técnicamente la propiedad de Martingala se me hace que es un poquito especial, pero bueno. Supongamos que empezamos con martingalas. Entonces, la martingala, al menos el parecido que tiene con el movimiento browniano, es únicamente vía su variación cuadrática. Es decir, una martingala básicamente, bueno, eso vamos a ver más adelante, que una martingala básicamente se puede caracterizar como movimiento browniano y conocer un movimiento browniano adecuado y conocer la variación cuadrática. Pero esto en particular le está diciendo variación cuadrática es fundamental para entender un comportamiento como sencillo de las martingalas, que es que sean un movimiento browniano. ¿Vale? Y la prueba les va a sorprender lo fácil que es. ¿Ok? Para empezar, el 1 implica 2 es trivial. De hecho, ya lo hicimos. 1 implica 2 ya lo hicimos. Ahora vamos a suponer que vamos a recuperar 2 implica 1, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo juntos. O sea, el objetivo es ver que x1 hasta xn son, bueno, no es cierto. El objetivo, bueno, son movimientos brownianos, lo cual es equivalente a varias cosas. Pero como lo hace legal es de la siguiente manera. ¿Cómo probarían que algo es un movimiento browniano? ¿Cómo lo probarían ahorita con las técnicas que tienen? Bueno, la clásica, la verdad, la clásica que todo el mundo usa es que X tiene trayectorias continuas, ya está listo. Lo único que necesitamos es que tenga incrementos independientes estacionarios. Tales que un incremento dado satisface que xt tiene distribución normal en media cero y con función de covarianzas la identidad de tamaño d multiplicada por ¿qué es esto? T, ¿no? Entonces, esto sería algo equivalente, no sé si están de acuerdo. Miren, ¿cómo podemos, o sea, incrementos independientes estacionarios, o sea, ¿cómo podemos extraer propiedades acerca de la ley? Entonces vamos a ponerla aquí como pregunta. ¿Cómo obtener info de la ley de X? Entonces, cuando tienen cualquier problema de probabilidad, ¿cómo determinan la ley? ¿O cuál es la manera fácil de determinar la ley? Fácil, una de las maneras que se imaginan que podría aplicarse en estas circunstancias. Con la función característica. Exactamente, o sea, vamos a analizar la función característica.
Si lo que les prometí la semana pasada es cierto y la exponencial de Dooleans nos permite simplificar eso, pues entonces podríamos tratar de usar martingalas con, bueno, la exponencial, la propiedad de martingala de la exponencial de Dooleans para poder decir algo acerca de la función característica. ¿Ok? Entonces, idealmente, nos gustaría que esto pasara, ¿no? La función característica, vamos a ponerle xi, exponencial de i xi, producto punto con x, t, sea, ¿cuál debería ser la función característica? Donde xi está en alrededor. ¿Qué va aquí? Sé que va la exponencial. Aquí debería ser menos un medio. ¿De qué cosa? De Z transpuesto por Z, ¿no? Vamos a ponerlo como así. Ajá. Multiplicado por la varianza que esté. Esto es z transpuesto por xi, xi multiplicado por xi, xi transpuesto multiplicado por xi. Perfecto. Entonces, este sería el objetivo, ¿no? Bueno, vamos a notar que lo que conocemos, lo que sí conocemos es la exponencial de Dooleans. O sea, esto es como lo que nos gustaría obtener al final. Al final, nos gustaría obtener esto más algo, ¿no? O sea, más independencia de los incrementos. Pero al menos nos gustaría que esta fuera la ley de la... O sea, nada más para darnos una idea de cómo debería de verse la exponencial, debería de verse como un pedazo compensado de esta manera. Pero lo que sí conocemos es la exponencial de Dooleans. Híjole, no sé cómo se escribe Dooleans. Es decir, sabemos que... Es decir, sabemos que la exponencial de Dooleans, definida como... Se me olvidó cómo la definí. Lambda. El lambda de la martingala está dada por esta fórmula que viene aquí arribita, que está aquí, ¿sale? Sabemos que la exponencial de Dooleans definida de esta manera, le voy a cambiar nada más el lambda por el xi, es una martingala. Miren, técnicamente nosotros vimos esto para un parámetro real y una martingala m, pero miren, no se preocupen, porque aquí lo que terminamos teniendo es una martingala, o sea, si las x, cada una de las x es martingala, vamos a ponerlo así. Ya que esta cosa es una martingala, martingala real, ¿eh? No es martingala en RD. Ya que esto es una martingala, la exponencial de Dooleans de la combinación lineal obtenida de esta manera, con lambda igual a 1, ¿no? Debería de ser una martingala. Entonces voy a poner eso ahí. El proceso estocástico que va de t, que manda t, a la exponencial de multiplicar xi producto punto con, aquí le llamé xt, ¿no? Y restarle, básicamente restarle la variación cuadrática del mismo, es una martingala, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo simplemente m por todo esto, y estoy sustituyendo lambda por 1. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Es un medio, ¿no? Gracias.
No, de hecho es un medio y es algo más. Y es algo más que no puse aquí. Vamos a ponerle el lambda. Vamos a ponerle el lambda. Todavía me falta ponerle lambda. Vamos a ponerle lambda aquí y lambda cuadrado aquí. Ahí está. Es una martingala. Sí, gracias. ¿Estamos de acuerdo con esto ahora sí? Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es escoger lambda. Y voy a escoger lambda que sea lambda igual a i. Porque eso se vale para cualquier lambda, ¿no? Y en este caso, lo que obtendría es que este proceso que les voy a escribir es una martingala. Ay, Dios. Ya lo que obtendría aquí es una i, que esa es la función característica. Y pues la i cuadrada me va a cambiar el signo. Y ahora sí, esto es una martingala. Espero estar acorde con legal. Sí, perfecto. En particular, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Esto implica que cada vez que saco esperanzas condicionales, obtengo la propiedad de martingala. Es decir, la esperanza condicional de esto, vamos a suponer que evaluado en un tiempo t condicionado a un tiempo previo. No, antes de eso. Bueno, vamos a dejarlo así. Condicional al tiempo previo debe de ser lo mismo que la evaluación en el tiempo previo. Ok. Quitamos y serían S, S, S. Oh, perfecto. Ahora, miren, todo esto lo vamos a hacer porque esta cosa ay, Dios, le puse mal paréntesis. Todo se lo estoy diciendo porque esto es calculable, o sea, este pedazo se puede hacer, ¿no? Y es relativamente sencillo de hacer. Vamos a notar que sí estamos bien. Vamos a notar que podemos calcular ese término del bracket que tenemos por ahí. Voy a cambiar eso con mis abuelos. Es así y así. Es así y así. Entonces vamos a calcular el bracket. ¿A cuánto equivale el bracket? La variación cuadrática. Pues es la norma al cuadrado de z por, bueno, por t en este caso. Perfecto. Perfecto. Es la norma cuadrada de xi multiplicada por t. Justificación. Vamos a ponerle que xi es xi1 hasta xi Entonces, esto pasa, ¿no? Y eso se puede justificar, ¿no? La razón es que pues nada más expandimos todo, o sea, la variación cuadrática se expande, se ponen todos los términos y se usa la variación cuadrática que tenemos de todos estos. Esto debería ser la doble suma sobre ij de xi multiplicado por xi t, variación cuadrática xjt. Y sabemos que estas son deltas de Dirac, deltas de Kronecker, perdón. Estas por hipótesis son deltas de Kronecker, de la forma delta IJ. Y eso quiere decir que pues nada más voy a tener una sola suma y de puros unos. Y eso me va a estar dando la suma de todos estos al cuadrado, que es exactamente este término de por acá. ¿Ok? Perfecto. Y algo que no puse era, es esto por esto, perdón. Ahí está, que es este cachito que tengo por acá. Bueno, pues entonces ya tengo algo fácil, ¿no? Consecuencia directa es que ya tengo una martingala que se parece a
a lo que tenía antes, ¿no? O sea, tengo que esto condicionado, ¿no? Lo puedo calcular, ¿no? Tengo una martingala que se obtiene mediante ponerle, en lugar de este pedazo, poner la fórmula que tenemos que es esta de aquí, o esta de aquí. Vamos a hacerlo. Quitamos esto, ponemos lo que es, quitamos este y le ponemos lo que es. Es esto por T y esto por S. Entonces, primera consecuencia de esto es pues básicamente, si esto es una martingala, tiene esperanzas constantes. O sea, si tomo S igual a 0, este pedazo es 0, 0, entonces esto debería ser 1, ¿no? Y lo que tendría es que esta cosa debería de ser igual. F0, pues no me va a dar nada, voy a tener nada más la esperanza. Y esto me quedaría igual a 1. Lo cual implica directamente que x de t tiene función característica dada por la misma de una Gaussiana. Entonces, esto, como ven, no hemos hecho absolutamente nada. O sea, fue un chiste probar este teorema. Ahora, esta es nada más la distribución de una t fija. Falta ver la propiedad de incrementos independientes estacionarios, pero ahorita la vemos. Entonces, hasta ahorita lo que vamos es que si xt tiene distribución normal, media cero, varianza, identidad por t. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Me escuchan? Va. Entonces, paso 2. Pues vamos a calcular los incrementos, ¿cómo se dice? La propiedad de incrementos independientes y estacionarios. Vamos a poner la propiedad de los incrementos. Esto va a ser medio un chiste también, o sea, la esperanza, vamos a jugar exactamente el mismo juego, o sea, ahora en lugar de tomarme, esta martingala, de hecho no necesito ya ni siquiera la propiedad de martingala, o sea, tengo esta propiedad, ¿no? Ajá. Tengo esta propiedad y la voy a reescribir de cierta manera, o sea, la voy a escribir en términos de los incrementos. Lo que puedo hacer aquí es, de los dos lados, le puedo, básicamente puedo agarrar pasarlo para acá, y pasarlo para acá. Bueno, más bien, pasarlo para acá y pasarlo para acá. Y en particular, lo que tendría es que exactamente, la esperanza de la exponencial de ic.xt. Ahora, miren, fíjense que aquí le puedo poner una esperanza con respecto dado a fs, ¿no? Si están de acuerdo, ¿por qué? Porque esta cosa es fs medible. Entonces, puedo suponer que lo escribo de esta manera, de manera que este pedazo, cuando lo pase para la izquierda, lo voy a obtener como xt menos xs. ¿Sale? Y del lado derecho lo que voy a tener es menos que al final lo puedo escribir como perdón, falta el condicional de fs. Voy a tenerlo como exponencial de menos un medio norma de xi cuadrada por t menos s.
Pero esto es condicional, o sea, esto chequen que es condicional a cualquier cosa que tenga en FS. En particular, puedo multiplicar de los dos lados por cualquier variable aleatoria medible con respecto a la sigma álgebra generada por FS. Es decir, si por ejemplo considero un evento aquí, lo que tendría es que la esperanza condicional de la indicadora de A multiplicada por este chunche debería quedarme igual a la esperanza condicional de este condicionado al FS, que es simplemente la indicadora de A, multiplicada por el pedazo de por acá. ¿No? Y esto implica que si saco esperanza, ahora, de los dos lados, por la propiedad de torre, este pedazo lo que se va a transformar es simplemente en la esperanza, pero sin condicionante. ¿Ok? Y del lado derecho simplemente voy a tener parte determinista y luego le saco esperanza a este pedazo, pues simplemente tengo la probabilidad de A multiplicado por la exponencial de menos 1/2 de x cuadrada por t menos s. Y pues ya lo tengo. Porque esto implica directamente que si divido sobre la probabilidad, o sea, si lo paso para acá, lo que obtendría es que la función característica, bueno, vamos a ponerlo así, miren, déjenme ponerlo así. Esto implica que la esperanza de la exponencial de xi.xt menos xs condicionado al evento A, vamos a suponer que si A tiene probabilidad positiva, esta función característica es constante, básicamente. O sea, esto me queda simplemente esto. ¿Ok? En particular, la función característica, el hecho de que la función característica determine la ley, implica que xt menos xs condicionado a tiene ley gaussiana, tiene ley normal, media cero, covarianza de identidad t menos s. Esto implicaría las dos cosas. Esto implica que que X es independiente, etc, etc, ¿no? O sea, se implica varias cosas. XT menos XS es independiente del FS y además saben que XT menos XS es igual en ley, que solo depende del incremento, ¿no? Es lo mismo que poner S igual a 0 y T igual a T menos S. Entonces esto sería X T menos S. Y ya estas dos propiedades implican, más las trayectorias continuas de la martingala, implican que X es un movimiento browniano. ¿Okay? Y así, por inocentito que lo vean, este resultado nos va a servir muchísimo para un resultado poderosísimo que ahorita vamos a ver. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? No. Vale. Ahorita este es el preludio de un teorema que es de los que más usa, bueno, no de los que más he usado, pero lo he usado y lo uso normalmente para agarrar intuición de cosas. Este teorema se llama teorema de Debye-Schwarz. Bueno, a ver, aquí viene escrito como teorema, Danvis
Dubin-Schwartz. Creo que hay una historia interesante de este. Si quieren, se la pregunto luego a Pablo, que me la platicó una vez. Debler-Dubins, creo que se llamaba Debler, ya no recuerdo bien. Sacó esta teoría. O sea, esto sirve. Ahorita van a ver el poder del teorema que vamos a ver. Me parece que esta teoría viene antes de la teoría que desarrolló Ito. Entonces nada más que no lo encontraron, no se descubrió el trabajo hasta después de mucho tiempo. Entonces esto pudo haber sido un approach paralelo a la teoría que hemos estado viendo hasta el momento. Pero bueno, ahorita van a ver por qué es paralelo. O sea, lo que vamos a usar, fíjense que lo único que vamos a usar va a ser variación cuadrática. No vamos a usar nunca fórmula de Ito, integración estocástica, no. Pura variación cuadrática. Supongamos que tenemos una martingala continua. Oigan, por cierto, sí les puse martingala continua acá arribita, ¿verdad? Esa era una parte fundamental, si no es un minuto. Sí, continuo. Es un proceso continuo y ya está. Perfecto. Teorema de Dunn-Schwartz. Vamos a considerar una martingala, martingala local continua. De hecho, la prueba funciona y eso no lo puse aquí. No lo puse aquí. Eran martingalas locales y yo las puse como martingalas, ¿no? Eh, Vamos a poner un pequeño paréntesis aquí. La prueba no está completa todavía. Falta extender la propiedad para el caso de martingalas. Falta extender el resultado para el caso de martingalas locales. Como se imaginan, este proceso es más o menos evidente porque pues toman no, el resultado funciona también para martingalas locales porque nunca usamos la propiedad de martingala. Sí, no, usamos que esto era martingala local, nada más. Exacto. Usamos que era martingala local. Entonces, de hecho es una martingala local y es una martingala, vamos a ponerlo aquí. Eso es una martingala local, nada más. ¿No? Y esto es una martingala local. Miren, lo único que me faltó mencionar es que cuando escogemos lambda igual a i, lo que obtenemos es una variable aleatoria que está acotada en L1. De manera que no es nada más una martingala local, sino que es una martingala de verdad, porque está acotada. Entonces el resto va a funcionar igual, que lo único que usamos fue la propiedad de martingala de este proceso. Ok, entonces no pongo la extensión porque se me está hecho. Okay, perdón por la confusión. Ok, vamos con el término de Dubin-Schwartz ahora sí. Dunn-Schwartz. Entonces, vamos a considerar una martingala local continua. Eso está bien padre. Y vamos a suponer que la variación cuadrática en infinito explota. Hay versiones en las que podemos quitar esta condición. Entonces, existe un movimiento browniano
beta S. Movimiento browniano en el sentido de que es notar, vamos a ponerle aquí, notar que no estamos especificando la filtración, que no estamos pidiendo adaptabilidad. Para el movimiento browniano. Aunque es adaptado. Ah, no, miren, aquí están los remarks. Ay, qué bueno. Sí, o sea, no estamos pidiendo adaptabilidad para el movimiento browniano, tal que MT, o casi seguramente, toda la trayectoria MT es igual a toda la trayectoria BMMT. ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Sale? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, este objeto lo conoces, si conoces este objeto y conoces este objeto, conoces por completo a la martingala, pero casi seguramente, ¿no? En particular conoces la ley, ¿no? En particular conoces la ley, sabes que si agarras un browniano y le cambias el tiempo de acuerdo a, bueno, si agarras cierto browniano, no un browniano arbitrario, si agarras cierto browniano que ahorita vamos a construir, y le cambias el tiempo de acuerdo a esto, lo que obtienes es una martingala. De hecho, podríamos empezar así. Podríamos tomar un browniano, le cambiamos el tiempo de acuerdo a... No está tan fácil. Necesitamos que el browniano sea en particular a la vez. Pero vamos a ver un caso en particular, ¿no? Un caso en particular es cuando esto es la identidad, o sea, cuando es nada más, bueno, un constante por t, por ejemplo. Esto se reduce al caso en el que estamos diciendo que un browniano, si esta cosa fuera determinista igual a lineal, entonces tendríamos un browniano sencillito. Lo que tendríamos es que este pedacito sería un browniano. ¿Okay? Y pues ya, eso es todo. Y aquí viene como remarca en el teorema lo que les acabo de decir. Esta cosa no le estamos pidiendo que sea medible con respecto a la filtración original. O sea, es un browniano un poquito artificial. ¿Ok? Miren, a lo mejor no les emociona tanto todavía, pero les voy a decir el poder. Vamos a ver antes de la prueba, vamos a ver el poder del resultado. O o sea, yo este resultado lo he aplicado en las siguientes circunstancias. Supongan que tienen un proceso MDT. Bueno, vamos a suponer que tenemos observamos un estadístico, un proceso, ADT o XDT o algo, ¿no? YDT, ¿no? Yo muchas veces lo que hago es, parte de lo que hago es hacer lo siguiente. Consideramos el proceso, perdón, un proceso de esta manera que depende de él. Y luego consideramos un proceso que se obtiene como un centramiento de esto. ¿Okay? Muchas veces, de hecho, si fueron al seminario de cálculo de Malaván, han visto algo de esto. Variables aleatorias que están centradas, a veces las puedes expresar como una integral estocástica. Entonces, ahorita les digo qué vamos a hacer. Vamos a ponerle así, vamos a ponerle una normalización aquí, donde AN es una normalización. ¿Ok? Muchas veces es de interés saber cómo se comporta este pedazo, porque es una normalización tal que AN converge a infinito.
¿Por qué? Porque usualmente describimos a un proceso, la manera más simple de escribirlo es mediante su media, ¿no? O sea, así le preguntan a por ejemplo, se hace el experimento de preguntarle a sus familiares cómo describes, por ejemplo, las calificaciones de niños en la secundaria en México. Lo que vas a decir es las calificaciones son más o menos de 8. Eso no es estocástico, ¿no? Eso es un número y es el número que obtienes normalmente por ley de grandes números. La descripción más sencilla de un proceso es mediante su media. Pero muchas veces eso no es suficientemente preciso. Entonces lo que buscan es el error que tengo a la hora de aproximar un proceso estocástico mediante la media debe de ser pues chiquito, pero ¿qué tal si lo mido, en lugar de que sea chiquito, lo mido por una compensación no trivial, a n que converge a infinito? Y se estudia muchas veces, en muchos contextos, convergencia del estilo esta cosa converge a una variable aleatoria de Gaussian estándar. De hecho, muchas veces converge a un movimiento browniano por una constante donde W de t es un movimiento browniano. Entonces, ¿cómo se prueban este tipo de resultados? Una manera de probar este tipo de resultados es la siguiente. Una manera de probar este tipo de resultados es, número uno, definimos m de t como este pedazo. Entonces, bueno, vamos a ponerle otra cosa que no sé, eso va a ser de martingale. Vamos a ponerle yetita. En muchas circunstancias lo que se tiene, y esto lo pueden hacer con técnicas, por ejemplo, de cálculo de Maleván, en muchas circunstancias lo que se tiene es que Y se puede descomponer como una parte de martingala más un proceso residual que no contribuye al límite. Entonces, ya que tienen este tipo de cosas, lo que pueden hacer es estudiar simplemente este proceso. Y para entender este proceso, y esto, por ejemplo, usando cálculo de Maleván, eh, hay una fórmula que se llama fórmula de Clark-Ohlson que nos permite ver esto exactamente, de hecho, como una martingala, una integral estocástica. Cálculo de Maleván. Y para entender esto, simplemente calculamos su variación cuadrática. Entonces, por ejemplo, si esta variación cuadrática se va a un múltiplo constante de t, de hecho se va a ct, y, y podemos controlar de cierta manera e imponemos, y podemos probar adicionales, podemos probar algunos aspectos adicionales, algunas propiedades adicionales eh, adicionales de Y, obtenemos que esto converge a un browniano. Salvo una constante, converge a un movimiento browniano.
Y esto es muy difícil de probar a primeros principios, pero con técnicas de martingala lo único que necesitamos estudiar es la variación cuadrática de este pedazo y ver que se converge a una constante. Y hay pruebas, de hecho, hay una versión equivalente que se llama teorema de Skorokhod, que nos dice que, de hecho, cualquier variable aleatoria la podemos ver como un browniano cambiado de tiempo, y el cambio de tiempo, de hecho, tiene una forma en particular. Pero en caso de martingalas, esto es trivialísimo, ¿no? O sea, nada más calculan la variación cuadrática. Entonces, esto es, bueno, esto se llama teorema de Knight, tiene algunos bemoles, no es literal como se los voy a poner, pero pero esta es más o menos la utilidad. O sea, pueden estudiar propiedades distribucionales de M simplemente estudiando propiedades de la variación cuadrática. ¿Ok? Entonces vamos con la prueba. ¿Cómo era? ¿Tambis? Schwartz. Ok. La prueba, de hecho, es medio sencilla. O sea, vamos a suponer, para fijar ideas, que el mapeo que manda X T a MM es estrictamente creciente. Entonces podemos escribir, podemos pensar que realmente esta cosa, MMT, en lugar de poner esta notación, vamos a poner esta notación F de T, ¿no? F de T es el lado izquierdo. Entonces lo que tendríamos, estamos pensando, intentando probar que esto, M de T, es igual a beta de M de T, es decir, beta de F de T. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, ¿cómo se debería de ver? ¿Cómo se debe de ver beta? Ustedes díganme. ¿Qué le pongo aquí? ¿Sí me escuchan? Sí. La prueba no sería así como calcular M en la inversa de la, ¿Está? ¿Sí? ajá, de la variación. Entonces sería como ver nada más que pues esa evaluación tiene variación igual a T, ¿no? Ahí está, ya la tienes, ya la tienes. Esa es exactamente la prueba. Bueno, tienes que tener cuidado, pero ¿cómo se debe ver beta S? Pues se debe de ver simplemente o sea, esto, pues nada más le pongo S igual a F de T, despejo, y tengo que, ahí, perdón, F de S, ¿no? Esto debería ser intuitivamente cierto, al menos en el caso, bueno, o exactamente cierto en el caso de que tengo una variación cuadrática estrictamente creciente. Y entonces ahora lo que quiero ver, si queremos ver que esto, que beta es un browniano, eh, lo que necesitaríamos sería dos cosas. Podemos, por el teorema previo que vimos, intentar lo que dijo Luis. Uno, ver que este proceso, de acuerdo a cierta filtración, es una martingala. Es una martingala respecto a cierta filtración que no es necesariamente la original.
Pero si ya lo tengo así, entonces, bueno, tengo un tema adicional que es que, pues si esta es continua, si la f es continua y estrictamente creciente, entonces esta sería también continua. Y lo que tendría, bueno, eso que cuando no sea cero, ¿no? Pero pues, nada más supongo que en el que f de cero es cero, si es estrictamente creciente, es el único problema que tengo. Entonces, es también una función continua, de manera que este proceso sería una martingala continua, martingala local continua. Respecto a otra filtración. Si tengo esto, pues entonces simplemente hacemos cálculo de la variación cuadrática. Bueno, pues su variación cuadrática, ¿qué debería de ser? Pues la variación cuadrática de este pedazo, pues simplemente debería de ser variación cuadrática de este pedazo de por acá. O sea, variación cuadrática de m, variación cuadrática de m de f a la menos 1 de puntito, pues por construcción, esta f a la menos 1 es la inversa de este proceso, sacar variación cuadrática. Eso exactamente nos va a dar algo igual a sí, esa es toda la prueba. Entonces, si se fijan, es una consecuencia directa de del teorema de caracterización de Levi. O sea, si conocen qué pasa para martingalas, para caracterizar browniano con martingalas, para caracterizar el browniano en la familia de martingalas, entonces pueden hacer esta especie de truquito para caracterizar martingalas como cualquier cosa que sea, pero caracterizar martingalas como brownianos cambiados de tipo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la prueba. Realmente hay muchos pedacitos que necesitamos arreglar, ¿no? Esta es la heurística de la prueba. Entonces, por teorema de caracterización de Levi, no sé si los puse, el teorema de caracterización de Levi fue el que les puse al principio. Por el teorema previo, que vamos a llamar teorema de caracterización de Levi. Esto implicaría que esta cosa, beta, es un browniano. Ok, vamos con el paso de formalización. Formalización de la heurística. Bueno, para empezar, pues no necesariamente vamos a tener que... no necesariamente vamos a tener el f a la menos 1, ¿no? Entonces, vamos a poner un reemplazo de f a la menos 1. Bueno, vamos a escribir más bien una forma particular de f a la menos 1. O forma particular para f a la menos 1. ¿Ok? Sacar inverso es exactamente lo mismo que lo siguiente. O sea, si tienen una función, la variación cuadrática se debe de ver como una función que va así, ¿no? Se debe verse como mm de t. Es continua, entonces va a estar haciendo algo de este estilo, pero siempre está creciendo, ¿no? Entonces, si queremos sacar la inversa de esta, por ejemplo, si tenemos un punto dado por acá, vamos a llamarle S, queremos sacar el valor de t tal que S es igual a mm de t, ¿no?
¿Cómo resolvemos esto? Pues simplemente nos notamos que si agarramos un S, lo único que tenemos que hacer es dibujar la línea y considerar el T más grande que no sobrepasa el nivel, el T más chico, perdón, que no sobrepasa que sobrepasó el nivel de por acá. Es decir, lo que hacemos es fijamos esta línea y consideramos todos los T's que cayeron con variación cuadrática mayor o igual que S. Es decir, nos fijamos en todo este pedazo de por acá y nos fijamos en la preimagen bajo la f de t. Eso nos va a dar exactamente este pedazo, estas posibilidades para las t's, y pues nada más para sacar inversa, lo que necesitaríamos hacer es tomar el ínfimo de eso, ¿no? Entonces, vamos a considerar el proceso tau de S como el ínfimo de los t's mayores o iguales que 0, tal es que la variación cuadrática de m en t es mayor o igual que S. ¿Okay? Es exactamente el dibujo que tenemos aquí. Vamos a poner ver figura 1.1. 1.1. Estoy leyendo el librito de física en el que viene un montón de dibujos y siempre dicen ver la figura no sé qué para la justificación. Bueno, entonces ya tenemos que debería ser la propuesta de inversa. Pensemos en tau S como f a la menos 1 de S. Perfecto. Ok. Ahora, la manera, o sea, el hecho de que lo escribamos de esta manera viene de que ahora tiene una forma muy particular. O sea, tau ahora es un tiempo, esta f a la menos 1 de S la construimos como el ínfimo de estas, en el que la m llega a un nivel. Es posible ver que si queremos determinar que tau S es menor que cierta barrera, eso va a depender, perdón, que tau S llegó después de cierta barrera, es menor o igual que cierta barrera, es decir, que es menor o igual que esto, por ejemplo. Eso es equivalente a obtener información del browniano hasta cierto punto, nada más. Entonces, esto es un tiempo de par. Respecto a la sigma álgebra original. ¿Okay? Y bueno, vamos a suponer, por momentos, vamos a suponer que esto está bien definido, eso no lo dije, pero vamos a ponerlo aquí. Todos estos son tiempos de paro y además está bien definida la variable aleatoria. O sea, técnicamente podría pasar que no exista ningún tiempo que este conjunto sea vacío, ¿no? Pero está bien definida casi seguramente. ¿Por qué? Porque este conjunto casi seguramente va a ser no vacío. ¿A qué te refieres con bien definida? Miren, ¿cómo sabemos? Pues es porque la variación en infinito es infinito, ¿no? Perfecto. Sí, me refería a esto. ¿Cómo sabemos que este conjunto es no vacío? Porque si no, no podemos sacar el ínfimo. O si lo sacamos, tendríamos que definirlo como infinito, ¿no? Y tendríamos entonces una especie de explosión en la martingala, ¿no? O sea, tendríamos m en infinito, que tiene sentido, pero para nosotros vamos a evitar eso. ¿Cómo sabemos si la respuesta es la que dijo Luis? Sabemos que m tiene infinito. Tiene infinito. Eso significa que nuestro dibujito que pusimos de por acá nunca va a pasar que
O sea, lo que quería evitar era esto. Esto nunca va a pasar, porque en infinito, esta curva debe de irse a infinito y debe de ser continua, entonces siempre va a haber alguien que le pegue a cualquier punto de por acá. ¿Ok? A eso me refería. Perdón por no ponerlo bien en la pregunta. Y gracias por la respuesta. ¿Ok? Ok. Entonces, está bien definido, me refiero a que tau S sea finito, seguramente. A eso me refería. Ok, ahora definimos. Fíjense que va a ser nada más, ahora que lo veo, está medio facilón esto, ¿verdad? Vamos a definir beta S como el MF. Vamos a regresarnos a donde estábamos. El programita que trazamos dice que f de S debe de ser M de F a la menos 1. Es decir, debe ser M evaluado en F a la menos 1. Dijimos que debíamos de pensarlo como tau S. Entonces va a ser M de tau S. Ok. Ahora vamos a definir una sigma álgebra beta, que es este proceso beta S, debe de estar adaptado a cierta sigma álgebra, ¿no? La filtración, vamos a llamarlo una filtración G, que sea G sub T, vamos a ponerle S mejor, definida por G sub S. ¿Cuál debería ser la información que está variando, que debería de determinar el comportamiento de la beta S? Ustedes digan. Vamos a recordarlo. Si quieren un poquito de motivación, vamos a recordar que M de T básicamente está, es FT medible. Y lo que queremos es que M de tau R sea algo R medible. Entonces, ¿cómo definimos eso? Y ese algo debe ser GR. ¿Sale? ¿Cómo definimos entonces GR? Como la sigma álgebra de F tau es R. Perfecto, perfecto. Notacionalmente está bien intuitivo, ¿no? Pero en este caso es de los pocos en los que la notación coincide con la intuición. Efectivamente, sabemos que si tenemos una sigma álgebra y consideramos la sigma álgebra generada por un tiempo de paro tau r, pues entonces la martingala parada en tau r va a ser medible con respecto a esta sigma álgebra. No, no creo que lo hayamos probado, pero no es difícil de probar. Vamos a ponerle, en lugar de recordar que, vamos a ponerle ya que m de t es ft medible, esto es para todo t, es decir, está adaptada y continua. Entonces, mr de t es fr, que es gr, f tau r, perdón, que es gr, medible para todo r. Va. Ya casi tenemos todo. Es construcción bien paso a pasito, ¿verdad? Y lo último que necesitamos hacer es ver que, bueno, la continuidad a lo mejor no es súper obvia.
Pero vamos a suponer por el momento que, es que son las 12:16. Vamos a suponer que beta R tiene trayectorias continuas. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, el problema podría ser que, falta ver que BT tiene trayectorias continuas. Vamos a ponerlo así. Siguiente paso es ver que este proceso tiene trayectorias continuas. De hecho, miren, ¿qué propiedad tiene? Vamos a poner aquí una pequeña nota. Este inverso, tau R, tiene trayectorias continuas por la izquierda, ¿no? Esto es consecuencia de la definición. Cada vez que tienen esto se llama pseudoinverso, o sea, cada vez que tienen un pseudoinverso se lo definen como el ínfimo de las curvas de nivel, o sea, si lo definen de esta manera, lo que obtienen es, dado que este pedazo es continuo, siempre van a tener... ¿Es continuo? Pero Sí. no supusimos que era estrictamente creciente. No, ya no quiero que sea estrictamente creciente. Ya no quiero que sea estrictamente creciente. Profe, y pregunta, no sé, entre o sea, los cachos en los que salta este proceso tau, ¿la M es constante? No sé. En los que salta la tau, la M debería de ser constante, así es, así es. Recuerda que una martingala solo crece, eso fue parte de lo que vimos para el movimiento browniano. Una martingala crece o se mueve, perdón, es constante en los intervalos en los que la variación cuadrática es constante. Entonces, Como que de ahí se sigue la continuidad, ¿no? sí, pero sí, pero hay que argumentar. Sí, sí, así es. Entonces, no es del todo fácil probarla, creo que es la parte difícil del tema que estamos viendo aquí. Dame un segundito, Imanol, lo que puse estrictamente creciente era para fijar ideas, porque precisamente ese es un problema, ¿no? Pero en el teorema, déjame ponerlo aquí arribita, para el resultado no necesitamos nada. Vamos a suponer que lo único que suponemos es que esta cosa se va a infinito. ¿Ok? No estoy seguro de que podamos tener, déjame pensar, un caso en el que sí, podemos considerar martingalas que se estacionan en... Martingalas constantes, por ejemplo. No se me ocurre un ejemplo de una martingala que la variación cuadrática se estacione un buen rato. Se me ocurre. Voy a tratar de Solo ponerlo... desplazamos un browniano a un tiempo positivo y dejamos constante la primera parte. Ya. Pero sí podemos hacerlo de manera continua. Porque recuerda, esto sí necesitamos que sea una martingala continua. Dame chancecita de construir un ejemplo. Y si no lo puedo construir, pues es parte entonces del teorema. Pero en principio nada nos dice que deba de quedarnos, sin saltos. ¿Sale? O sea, podría ser técnicamente que esta cosa se mantenga constante. ¿Ok? Entonces, bueno, que se mantenga constante en un intervalito. Por el momento vamos a tratar de lidiar con ese caso.
Lo que sí tenemos es continuidad por la izquierda. Eso siempre lo tenemos por la definición de pseudoinverso es continuo por la izquierda. Hay otro pseudoinverso que es continuo por la derecha, que tomas como el supremo de las curvas de nivel que quedan abajo del nivel. Pero bueno, este tiene trayectorias continuas por la izquierda. Entonces, para probar continuidad, basta ver que beta R más, se me fue esto, que beta R más es igual a beta R, lo cual es equivalente a decir que el límite cuando ¿no? Z tiende a R por la derecha. Vamos a ponerle, si quieren, M de S, ¿no? Es igual a M de tau R. Ok. Esto no va a ser súper evidente, o sea, esta cosa vamos a necesitar el siguiente teorema. O sea, ¿cuándo podría, ¿cuándo puede pasar esto? ¿No? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuándo puede pasar esto? Al menos, o sea, M recordemos es continua, ¿no? O sea, en particular, podría pasar, técnicamente podría pasar, por ejemplo, si el límite cuando S tiende a R, del tau R es, a ver, esto es mayor, entonces es estrictamente mayor que tau R, ¿no? O sea, no es seguro, ¿no? Pero si esto pasara, entonces técnicamente podría pasar que la evaluación no fuera la misma, ¿no? Vamos a ver que no importa si esto pasara, pero ¿cómo se ve entonces cuándo pasa esto? Cuando tenemos, vamos a llamarle sharp. Llamarle esta propiedad sharp. Pues si se ponen a pensar, la tau la construíamos a partir de la variación cuadrática. Bueno, pero creo que nada más es este comentario, se lo voy a encargar en tarea. O lo hacemos la siguiente clase. O sea, lo que teníamos era la variación cuadrática de la m, que se veía como R, que se veía así, y ahora la voy a poner un poquito dramática, ¿no? O sea, supongo que la variación cuadrática se queda estacionada aquí. Y luego continúa por acá. ¿Sale? Esa es la gráfica de la variación cuadrática. Entonces, vamos a ver cómo se comportaban los tau de R's, ¿no? Vamos a poner que este es R, este es S fijo, vamos a poner. Este es S. Entonces, por definición, tau es, considérate toda la parte que, todos los R's que son, perdón, todos los T's que tienen la variación cuadrática mayor o igual que esto, es decir, agarramos este chunche de esta parte o esta ¿cómo se llaman estas? Curvas de nivel, conjuntos de nivel, no sé cómo se llaman. Si tomamos todo lo que caiga en este lado, que van a ser todos esta parte de la gráfica, y agarramos los T's que le pegan a esa parte de la gráfica, son todos estos de aquí. Entonces, el ínfimo de todos estos debería de ser este pedacito de aquí, y esto nos debería de quedar tau de S. Ok. Pero ahora fíjense en qué va a pasar con ese ese más, vamos a ponerle S más epsilon. Si ponemos S más epsilon,
Entonces, la cantidad de puntos que están, o sea, toda la gráfica que queda arriba de esta región, debería ser nada más este pedacito de la gráfica. Sacamos los t's correspondientes y nos queda que el tau s anda por acá, ¿no? Entonces, los únicos casos en los que podríamos tener un salto es cuando la variación cuadrática se mantuvo constante, ¿no? Entonces, los saltos se dan, los saltos de la tau se dan cuando la variación cuadrática se mantiene constante. ¿Los convencí? ¿Y Manuel, César? Sí, sí. Ok, no te mencioné, Luis, porque es más o menos la idea que tú propusiste. Ahora, entonces técnicamente sí puede pasar que, ahora, si tau s es estrictamente menor que tau s más, vamos a ponerle, lo que queremos ver, o sea, esto no nos importa, ¿no? Lo que realmente necesitamos es beta de tau s, ¿no? Beta de tau s más. Perdón, beta, m de tau s más. Y esto, si lo vamos a tener siempre y cuando, y esto se cumple, siempre y cuando tengamos el siguiente lema que ustedes van a probar de tarea. Para todo A menor a B, M de T es igual a M de A para todo T en el intervalo AB, es decir, la variación, la martingala se mantiene constante sí, solo sí. Perdón, la martingala se mantiene constante si la variación cuadrática se mantiene constante. ¿Okay? Eso es el equivalente. Ya vimos algo parecido para el movimiento browniano, no sé si recuerdan que era la prueba de que era no diferenciable, era algo de este estilo más o menos. Entonces, finalmente, vamos a poner el lema, por el momento, sin probar, ¿no? Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, esto implicaría que beta tiene trayectorias continuas. Y el último paso sería, beta ya tiene trayectorias continuas, es adaptado, beta es G adaptado. Y faltaría ver cuál es la variación cuadrática, ¿no? ¿Okay? Y para esto lo único que necesito es, híjole, ya se está acabando el tiempo. Queremos esto, ¿no? Queremos variación cuadrática de la beta igual a S. O sea, una manera podría ser, una manera un poquito analítica de hacerlo es simplemente con la pseudoinversa. El proceso de sacar, intuitivamente, el proceso de sacar la tau era mediante la pseudoinversa de esta. Entonces, pues esto debería de revertir el proceso de sacarle, bueno, no la pseudoinversa de esta, la pseudoinversa de esta. El proceso de sacarle variación cuadrática debería revertir ese proceso. Nada más que necesitamos probar eso con cuidado y no sé si sea del todo fácil. Pero una manera de ver esto, una manera de probarlo, más sencilla, de hecho yo diría que es una manera fácil de ver
probar estrella es, vamos a ponerle doble estrella. Denme un segundito más, ¿sí? Es ver que pues que esta cosa es martingala, que beta menos beta cuadrada menos beta beta es martingala. Y eso sí es fácil de probar, porque esto sucede si solo si m, vamos a ponerles la definición, m tau r cuadrado menos la variación cuadrática del m, vamos a poner m tau r, m tau puntito, con m tau puntito, es martingala. Pero esto está fácil, porque esto es martingala en tiempo r. Esto se puede calcular porque la obtenemos mediante parar. Bueno, necesitamos hacer un paso que ahorita no tengo, que es que esto es técnicamente martingala local. Bueno, no voy a alcanzar. Si fuera martingala, pues esto nada más lo obtengo mediante parar la martingala en el tiempo tau r. Es fácil, y dada la información del f tau r la podemos calcular sin problemas. Como es martingala local, necesitamos hacer una reducción de los tiempos. Denme chance de hacer la siguiente vez. La prueba la terminamos la siguiente, la terminamos el miércoles. Pero falta nada, no falta nada, ¿eh? Y realmente solo son detalles técnicos. Realmente la intuición es de que la tau se recobraba como el proceso inverso de esta, ¿no? Pero la propiedad de que tau son tiempos de paro produce una simplificación en la propiedad esa que vamos a ver, y es suficiente ver esto de por acá. Si quieren, háganlo de tarea, o sea, esto está fácil de ver, no es la gran cosa. O sea, con la variación cuadrática de una martingala que están parando, pues va a ser nada más la variación parada en cierto punto, pero la necesitan reducir. ¿Ok? Bueno, evaluada, la martingala evaluada en el tiempo aleatorio. De hecho, ¿me dan un minuto más? Miren, les hago rápido para que no se queden con mal sabor de boca. La esencia es la siguiente. O sea, si sacan esperanza condicional de beta S cuadrada menos S dado GR, entonces esto les quedaría como M tau S, perdón, cuadrado menos esta cosa debería de ser por definición en el caso de las martingalas normalitas, debería ser M tau S por definición, tau S. Y esto pues es simplemente por el teorema del paro óptimo. Esta cosa dado esta de acá debería de darnos simplemente perdón, por la definición de variación cuadrática, estamos parando la variación cuadrática acá, entonces esto nos debería de quedar martingala, ¿ya? Y esto pues ya directamente como m es variación cuadrática, como m compensa a m cuadrada, y estamos evaluando nada más en la tau s, esto nos va a dar exactamente el m tau. Y esta pues ya es la propiedad de martingala parada para la compensación de m cuadrada menos esto. Sería en tau. Bien. Esto es ya la beta R cuadrada menos R. Entonces, pues esa es la prueba. Necesitamos reducir la martingala, pero esa es la esencia de la prueba. Y lo terminamos la siguiente clase. Así que gracias por los minutos. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Perfecto.